¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Este, sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida. Hola, ¿qué tal? En el capítulo de hoy día les traemos a Growtalk, que como ustedes ya saben, son especialistas en empleabilidad con H, y en el tema de hoy día vamos a hablar de algo diferente, porque normalmente todos te dicen cómo conseguir chamba. En el capítulo de hoy te vamos a dar 5 tips para no conseguir chamba, los errores más garrafales que puedes hacer para no conseguir chamba. Entonces, ¿qué tal, Brian? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo están? Hola Bien, chicos, ¿qué bien. tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias están por ustedes también? invitarnos. Eso. Después de la Nada. conversación que tuvimos en el Grow Talk número 5, creo que quedaba pendiente la invitación al podcast, así que bravazo tenerlos acá. eh, ¿Quieren contar un poco lo que es Grow Talk antes de entrar en tema? Dale, sí. Sí, claro. Diego, parte tú y complemento yo. ¿Te parece? Dale, bravazo. Bueno, primero gracias chicos, ha sido una experiencia bravaza la última vez que estuvimos en el episodio 5 de Grow Talks. Les comento rápidamente qué es Grow Talk. Grow Talk va a acelerar el talento. Nosotros somos la primera HR startup aquí en Perú, especializada en educación y consultoría de gestión humana para emprendimientos y pequeñas empresas. Nuestro propósito es democratizar mucho más la educación, gestión del talento y empleabilidad a nivel regional, ¿no? Ese es nuestro sueño. Dale, Brian. Claro, y dentro de ello tenemos dos unidades, una que es School, que es la Escuela Virtual de Gestión del Talento, donde entra el tema de empleabilidad con H, porque igual gestionar tu empleabilidad es gestionar tu talento, de cómo hacerte más empleable. Y también damos cursos en vivo para personas que se quieren empezar a desempeñar en gestión humana, ¿no? A estudiantes, egresados o quien quiera partir su experiencia en ello, damos cursos muy especializados en eso. Y la otra patita, que es Smart Grow, que es nuestra unidad para atender a pequeñas, medianas empresas, startups, que necesiten consultoría en gestión humana y no tengan cómo, no sé, sustentar o financiar una consultoría en una empresa transnacional grande. Estamos nosotros, que nacimos para ellos, ¿no? Ese nicho que necesita también consultoría, con un precio mucho más accesible y con una especialización mucho más profunda también. Sí. Buenísimo, ¿verdad? Eso es Hace de empleabilidad una tendencia nueva, ¿no? Porque le dan como un enfoque un poco diferente a cómo normalmente habla la gente de empleabilidad. Y siguiendo un poco en esa línea, yo pienso que normalmente en las consultorías o en esos trainings que hacen, normalmente la gente les pregunta, oye, ¿cómo me vuelvo más empleable? ¿No? Tipo, dame 5 tips, dame 3 tips para volverme más empleable y romperla en la entrevista. Entonces, ya que tienen tanto contenido de eso, nosotros decidimos darle la vuelta y enfocarlo un poco en cuáles son los errores, los peores errores que puedes hacer para no conseguir chamba y obviamente de ahí sacar unos aprendizajes para aprender de los errores del resto. Entonces, no sé quién quiere comenzar con el primer error o la primera Podemos experiencia. fácil comencemos como digamos, en la línea de tiempo hasta conseguir chamba, ¿no? Fácil, comencemos en cuáles son los peores errores en armar tu CV, por ejemplo. Bueno, ya, Dale, hay un Brian, dale. montón, pero creo que el principal es eh, colocar, este para mí es el peor, ¿eh? Colocar barritas y gráficos para contar en tu CV cuánto es el nivel de Excel o cuánto trabajo en equipo tienes o cuánto trabajo bajo presión tienes. O sea, eso de poner trabajo de presión, escala como Likert de 5 bolitas y de trabajo bajo presión tengo 3, comunicación a todo nivel tengo 5, empatía tengo 2, es lo peor que puedes hacer. Uno, porque ¿quién dice que tú tienes eso? Tú lo dices, pero ¿quién? O sea, yo lo leo en el CV y ¿quién lo comprueba? ¿Cuál es la validez y la confiabilidad de eso? ¿Con qué pruebas lo has medido? No existe. Y dos, ocupa espacio en el CV, no suma. Y tres, que estas son competencias que se van a evaluar en el proceso, no tienen por qué ir en el CV. Pero si estaríamos hablando de conocimientos técnicos Excel intermedio y pones una escala de Likert, ahí tampoco estaría bien hacerlo. No, Tampoco. es colocar el No. nivel. Ya. El nivel, intermedio, básico o avanzado. Y si tienes una certificación, lo más ideal es que esté ahí, ¿no? O que lo puedas configurar dentro de tu CV de una forma bien rápida, ágil, que no te quite espacio, porque lo que más adolecemos cuando escribimos un CV es ver que esté todo bien en las 2 hojas, ¿no? Que usualmente decimos que es lo máximo que puede ocupar un CV, no importa la jerarquía que tengas.
Entonces le quita espacio también al postulante de candidato. Lo que quieren en un CV es más de que nada explicar. Como decimos en GrowTop, el CV tiene que hablar por ti. O sea, yo tengo que conocerte en las partes, en los hard skills que tú tienes, en los conocimientos técnicos, ojo, solamente viendo ese PDF, ¿no? Entonces, ese es el reto, ese es el desafío, ¿no? Cómo lo redactas, qué haces, ¿no? Entonces, ese error es Exacto. común, muy común, por el tema de que le dejas toda esa chamba que tienes que hacerla tú, se la dejas a Google, ¿no? Y ahí encuentras A todo, un montón de Canva. modelos, o a Canvas, ¿no? O sea, no está mal la plataforma, me parece bravaza, pero, o sea, tú tienes que ponerte a ver qué quieres comunicar, ¿no? No lo que hace todo el mundo, Ujú. sino lo que tiene que ser como un valor agregado. Claro. Aparte que algo importante ahí es que mucha gente mucha gente tiene un CV porque es lo que toca, porque tú no puedes presentarte sin CV. Y eso es un grave error, porque tú tienes que Claro. encontrarle el propósito al CV. El propósito del CV es tu primera arma de entrada al proceso. Si tú tienes un CV malo, como con este error, te acabas de cerrar la puerta para iniciar el proceso. Entonces, deja de ver al CV como hay que tener CV porque es lo que toca. No, en verdad, Sí. estructúralo, redáctalo coherentemente, ¿no? Y en verdad qué importante porque el CV en verdad es tu primera impresión hacia esa empresa, ¿no? Si es que das Tal una cual. mala primera impresión, puede que el candidato sea buenísimo, pero al tener un CV con estos errores garrafales, lo van a tachar de uno, ¿no? Y, Obviamente, Sí, no, sí, sí. perdón, dale, dale. y, Sí, y no es por, eso es súper cierto. y no es por como generalizar, ¿no? No es que lo rechazan de por sí, sino hay como unas normas o una manera de presentarte en la que te podría representar mucho mejor a que poner estas barras o cosas que puede que al final te esté restando más que sumando. Ujú. Tal Obviamente cual. hay errores ya Definitivamente. que todos conocemos, pues son los errores ortográficos, o sea, no hay forma que puedas poner eso. ¿Qué otros errores dentro de tu CV pueden haber? Dale, Diego. Foto. La foto para mí es, o sea, nosotros decimos que no es importante, no es tan importante tener una foto en un CV. Hay candidatos que lo quieren hacer porque sí, y bueno, podrían hacerlo porque están en la libertad. Pero cada vez que hay veces que a mí me pasaba en mi experiencia propia que tengo un proceso de selección, pero ya, porque nosotros corremos con no uno, sino tenemos como 72 vacantes en uno, o sea, entonces ver un CV y ves un selfie o ves una foto en la playa o ves un, Con lente de ya sol. ni siquiera lo veo, ya no lo veo, o sea, lo veo, abro el PDF, veo eso, vais, o sea, eso es muy mala impresión, ¿no? Entonces, tener una foto que realmente no, o sea, mejor no la tengas, ¿no? Mejor enfócate en redactar algo bien en vez de poner una foto que es la que encuentras porque sientes presión que te debe tener una foto cuando no. Entonces, eso es un error garrafal, ¿no? Y Claro. eso te quita todo el piso para poder Aparte seguir en el que proceso. no es un criterio, ¿no? O sea, al final, a ti tienes, o sea, el especialista en atracción revisa tu CV y tiene criterios para definir si avanzas o no. Y esos criterios están en función de tu experiencia, los conocimientos que tengas, los logros que has puesto, las funciones que has desempeñado. Pero la foto no es un criterio. O sea, yo no puedo avanzar a alguien a un proceso, a una siguiente etapa, porque es blanco, o porque es moreno, o porque es rubio, o porque es más bonita, o no. No Ajá. es un criterio. Entonces, poner una Vale. foto cuando no es un criterio de evaluación, ¿para qué? Si lo quieres poner, nosotros siempre decimos, es tu decisión y ponlo. Pero si la pones, pon una foto formal, no una foto con tus amigos, selfie, viajando, no, una foto prudente. Pero en mejor de los casos creo yo que es no ponerlo. Y yo creo que si Sí. nos ponemos en los zapatos de estas personas, ¿no? Que hacen estos errores para, hasta algún punto, hacer sus CVs más llamativos, porque se sabe que en un montón de estos procesos de selección, como dices, Diego, postulan 71 personas para de repente una sola vacante, imagínate. Sí. La función de la gente, obviamente, es hacer este tipo de cosas para hacer que su CV resalte, ¿no? Obviamente terminan siendo un error garrafal, pero ¿de qué manera creen ustedes que podrían hacer que sus CVs resalten y claramente no haciendo esos errores? Ya, ya, voy yo ahora. Menos es más. Tu CV debe tener 2 hojas o 2 caras como máximo. Y tienes que encargarte de simplificar y de contar lo especialista que eres, ¿no? Ajá. Detallar tu experiencia, funciones y logros, no solo funciones. Hay algunas funciones que no vas a tener logros, cómo contarlos, pero la mayoría que sí tenga función ligada al logro. ¿Qué hiciste y qué alcanzaste? Ujú. Eh,
poner la experiencia en orden cronológico en función de la más reciente. Por ejemplo, los especialistas de atracción nos tomamos máximo 10 segundos de leer un CD. Ustedes dirán, ¿qué onda? ¿Han llevado estas estrategias de lectura que te venden por la calle, por internet? Y depende de la No, no hemos llevado posición eso. también. Claro, es porque lo que primero que vemos es tu presentación, que tiene que tener un extracto, y tu experiencia más reciente, porque si a mí me piden un analista comercial que tenga experiencia en inteligencia comercial, me invento, tengo que ver si ha hecho eso antes. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué logros ha alcanzado? Entonces me tomo, veo un escaneo, 10 segundos, sí, palabras clave, tiene esto, avanza. Si tú te esfuerzas por poner mucha información, lo que vas a hacer con ese exceso de información es esconder las palabras claves, que yo no las voy a detectar. Por lo tanto, tu CV no va a pasar. Claro. Buenazo ese consejo. Sí. Y bueno, ahora Sí. siguiendo un poco... Perdón, sigue, Diego. No, dale. Entonces, ahora siguiendo un poco como en la línea de pre a durante trabajo, estamos cuando ya te dan la entrevista, ¿no? Ven tu CV, les gustaste, te dan la entrevista y llegas a la entrevista con un especialista de selección. ¿Qué historia o qué errores garrafales ustedes han visto que la gente debería evitar 100%? Dale, Diego. Yo puedo ir ahí tengo varias, creo que Brian también, bueno, tenemos varias, y por eso nació esta iniciativa de hacer empleabilidad en Growth, ¿no? Como una de las salas de educación. Tengo una donde usualmente cuando es el suelo, ¿no? Cuando te preguntan cuáles son tus expectativas, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas salariales, ¿no? Y a mí me ha pasado de que esa pregunta es básicamente, ¿cuánto te valoras? ¿Cuánto valoras tú tu trabajo? Esa es la pregunta, esa es la traducción, ya que queda aquí para que todas las personas que lo escuchen puedan entenderlo de esa manera, ¿no? Y empieza la historia, ¿no? Bueno, yo ganaba tanto cuando era practicante, luego ganaba tanto cuando era analista, luego ganaba tanto cuando era... Y yo ya me dormí en el teléfono, o ya me dormí en el Zoom, porque, o sea, yo te pregunté directamente, ¿cuáles son tus expectativas? No que me cuentes una historia de tu historial de remuneraciones. Te he preguntado cuánto te valoras tú ahorita. Y casi siempre hay como una especie no sé si decirle de temor o de roche o de vergüenza, de decir, bueno, mis expectativas salariales son, o sea, de frente, ¿no? Mis expectativas salariales están entre esto y esto. Punto. Eso es como yo me valoro. Pero usualmente se comete el error de decir, no, bueno, es que sí, y una historia completa, ¿no? Y ya definitivamente es una persona que no, o sea, se evidencia bastante inseguridad con respecto a ti mismo, ¿no? Y eso es algo fatal para nosotros en una posición. Ese es uno de los errores más complejos. Siempre sí, dar en línea de lo que dice Diego, es que para todo, como les decía, menos es más en el CV, o sea, la gente en los procesos debería dedicarse a responder lo que te preguntan. No es fácil, ¿ah? O sea, lidiar con la dispersión no es nada fácil, ¿no? Pero si te están preguntando una cosa y tú te vas porque quieres dar el ejemplo, otra vez, vas a contar un montón de información que va a entorpecer lo que quieres decir, ¿no? Entonces, por eso, y ahí va otra cosa que más adelante quizás lo hablamos, pero otro error también es no prepararse para la entrevista. Si tú te preparas, puedes evitar esta dispersión, porque vas a tener tus ideas un poco más estructuradas. Si no te preparas, y ese es un error muy común, porque la gente postula, los llaman y dicen, ya hay fluyo. Yo soy bueno en mi chamba actualmente, lo he hecho bien, entonces ahí va a fluir. No necesariamente, porque eso te puede enredar. Sí, o sea, de todas maneras yo creo que, ponte, a mí me ha pasado que al comienzo cuando recién estaba empezando como a entrar al mundo laboral y me tocaba el momento de las entrevistas, era ese pata que decía, pero la entrevista, pues te van a hablar de ti y vas a responder, ¿no? Al final te van a preguntar cosas tuyas. Pero después, poco a poco, te das cuenta de la importancia de literalmente preparar todas tus historias y decir, estas son las preguntas más frecuentes que hacen, ok, voy a tener una respuesta preparada para cada una de ellas, ¿no? Volviendo un poco al ejemplo que diste, Diego, de dar un rango a la hora de decir tu como sueldo esperado, yo creo que la mayoría de la gente se puede sentir un poco incómoda en este momento por no querer decir un sueldo muy alto, y es por eso que cuentan como toda la historia detrás para que vean cómo ha sido su camino, ¿no? Para llegar al sueldo que ellos están pidiendo, ¿no? No sé si es un miedo común, pero sí siento que las personas lo tienen en consideración, que no quieren decir un número muy alto
porque piensan que los van a descartar de uno, ¿no? ¿Cómo más o menos eso desde su lado? Eso es, sí, lamentablemente nosotros como candidatos, y digo nosotros porque todos siempre vamos a seguir siendo candidatos, inclusive teniendo nuestras empresas, em, o sea, ¿cómo podemos llegar a esa verdad? Primero podemos hacer investigación, ¿no? Podemos ver, yo estoy postulando una posición de analista, ya, más o menos cuánto paga el mercado en analista. Debo conocer personas, debo tener referencias de la empresa, debo tener referencias de la industria, debo por ahí, aunque sea ver en Google, algún tipo de estudio salarial del mercado, tantos que hay, ¿no? Entonces, para ver más o menos cuánto es que lo que yo podría esperar, ¿no? Y también valorar todo lo que puede venir en el cambio de chamba, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, yo estoy como analista de sistemas, ¿no? Y gano 3.000 soles en una empresa. Si me voy a otra industria que necesariamente factura muchísimo más, me voy a una minera, me voy a una manufactura, me voy a una industria más sólida quizás, puede que me paguen más por esa posición. Entonces, lo ideal es hacer tu chamba, ¿no? Tu tarea es hacer tu investigación, tu benchmarking previo a que esa pregunta llegue y te agarre de una forma tan incómoda, ¿no? Porque no es una pregunta incómoda, es una pregunta, es preguntarte, ¿no? ¿Cuánto te valoras a ti, ¿no? O cuando te pregunto, ¿cuándo te quieres? Es como tu autoestima, ¿no? Porque básicamente lo que estás respondiendo es, ¿cuánto vale mi trabajo por el cual yo me he esforzado tanto en estudiar, en adquirir experiencia, en desarrollar competencias, en desarrollar mi experiencia y mi personalidad para poder de esa manera hacer un buen trabajo? Entonces, eso es lo que nosotros respondemos a través de esa pregunta de cuáles son tus expectativas salariales. Claro. Ahora, acá hay un tema también, y eso también Brian, lo hemos conversado muchas veces, que estos errores, este error no solamente va desde el candidato, sino también va de muchos colegas ahí en el mercado laboral de selección, que no solo preguntan eso, sino que te preguntan algo más incómodo todavía, que es cuál es tu sueldo actual o cuánto estás ganando ahorita. Y eso también, inclusive a nosotros, como especialistas que en algún momento nos han janteado, nos han preguntado, y obviamente yo no he o sea, yo personalmente, o sea, le contesto, pero obviamente no se le contesta con la verdad, ¿no? Porque obviamente, o sea, te están preguntando algo que es un dato confidencial para ti, que es algo que es de tu privacidad, básicamente, y eso sí puede hasta ponerlos mucho más en aprietos, ¿no? Entonces, lo ideal es que o sea, siempre los candidatos hagan su investigación previa para tener mucha más solidez en su respuesta en expectativas y también prepararse para esta pregunta, que lamentablemente no deberían hacer, ¿no? Pero las hacen en el mercado. No sé ustedes cómo ven eso, Brian. Sí, yo de acuerdo contigo. La primera parte que decías que uno tiene que valorarse y conocerse y saber cuánto vale, por así decirlo, para decir cuánto quiere ganar. Pero más allá de eso también, uno a veces le escapa a esa pregunta, ¿ya? Uno como candidato, como que dice, uy, no quiero responder. Y en ese error de evadir entra el trompo, de que empiezas a hablar más, no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque tú en tu casa, cuando sabes que has postulado y vas a ir a la entrevista, sabes que en un momento te van a tocar el tema, entonces vuelvo a lo mismo. Tienes que prepararte, hacer lo que dice Diego, ¿no? Pensar ya cuánto voy a pedir, pero también tienes que ser realista, porque tú en tu mente, muy al fondo si quieres, sabes cuánto es lo mínimo. Tú sabes que no vas a ir por 10 soles, dando un ejemplo. Tú sabes, o sea, si tú le dices es negociable, mira la coyuntura, ya, entonces sí, solo tengo 10 soles por parte. Tú vas a decir que no. Por eso debes analizar igual primero, ya, yo tengo esta maestría, he estudiado esto, qué sé yo, pero de repente la empresa no lo va a valorar. Ya, a pesar de que no lo valore, ¿cuánto estoy dispuesto a ceder? Ese ejercicio no lo hace la gente. Ese ejercicio la gente lo hace en la entrevista y ahí se enreda. Porque empieza a decir, sí, pero es que no sé qué. Entonces, no, piénsalo antes. Tú, como vuelvo a repetir, antes tú ya sabes, todos sabemos cuánto queremos ganar y hasta cuánto podemos ceder, ¿no? Porque tenemos gastos, tenemos un estilo de vida, lo que uno quiera. Entonces, si tú no estás dispuesto a flexibilizar un monto, digamos, hasta un tope, si tú haces este análisis vas a saber que en verdad entonces no es para ti porque no te vas a sentir cómodo. De nada sirve que empieces a dar un monto como por convencer, pero que al final, si no has hecho el análisis, no te convence a ti, ¿no? Dijiste algo clave, que es que la gente puede hablar algunas veces en la entrevista de más y se va en floro y empieza a contar cosas que no debería contar. ¿Cómo, anécdotas.
Es exactamente eso. O sea, quiero que me cuenten un poco si tienen alguna experiencia que haya pasado eso con ustedes y cómo saber cuál es el límite entre ser carismático con la persona que te está hablando y ser patero con la persona que te está hablando solamente para que pareja que, oye, ya, soy un fit perfecto para la empresa, contrátame, por favor. Qué buena pregunta. Voy yo primero, mira. Dale, Brian, dale. O sea, ser patero, los pateros creo que yo, y supongo que Diego también, los detecto en una. O sea, al que está ahí como afranelándote, ¿no? Diciéndote, tirándote comentarios, que no sé qué, tal cosa. Y eso es como que, para empezar, yo como profesional siempre he fomentado a mí y a mi equipo el tema de que contratemos a gente que primero sea genuina. Si yo tengo un candidato que la rompe, que ha sido el gerente top, ¿ya? Pero yo detecto que no es genuino, esa es la base para todas las competencias que puedas evaluar. Si alguien no es genuino, no va a sumar a tu cultura, a tu empresa, a lo que sea, a tu amistad, si vas a conocer a alguien. Si alguien es genuino, para mí no va. Y ser patero es no ser genuino, porque de repente el entrevistador o la empresa a ti no te convence, pero como tú quieres quedar, metes la patería, pues no eres como, vas hablando, entonces, chao. Eso es una cosa. Y lo otro es que o sea, nosotros siempre fomentamos, ¿no? Que tanto el especialista como el candidato conecte, ¿no? Genere un vínculo, en verdad pueden hablar de temas en común, ¿no? Videojuegos, que les gusta pichanguear, les gusta viajar, lo que quieran. Eso es una cosa, pero eso no debe confundirse al exceso de confianza. Una cosa es que hablemos si es que tú estudiaste en tal colegio y conoces a un amigo en común y con los que te he visto en alguna pichanga, me invento, monstruo. Pero si es que tú empiezas a contar cosas más allá, o sea, ahí respondiendo a tu pregunta, a mí me ha pasado candidatos que me contaban detalles ya, o sea, temas muy personales, como problemas con la pareja, con la ex, y que por eso le llevó a renunciar, y salía con un chico que me contaba que salía con una persona, pero también aún no se olvidaba de su ex, o sea, esas cosas ya, el vínculo va a existir entre especialista y candidato, pero hay que darse cuenta de eso, ¿no? No es necesario llegar a saber tu vida personal para que generemos un vínculo. Y además, agregando eso, yo creo que eso mismo te dice el nivel de habilidades blandas que tiene la persona, porque Exacto. obviamente hay como un profesionalismo que tú tienes que llevar a la empresa para tampoco hacer sentir incómodo a tus coworkers de que siempre vas a cruzar la línea de hacerlo sentir incómodo contándole una experiencia tan personal. Entonces, por más que como saber hasta dónde llegar es importante, eso le dice un montón al especialista de selección de cómo están tus habilidades blandas, ¿no? Y por otro lado, el hecho de ser una persona, un patero y, no sé, tratar de apelarle bien a la persona que te está entrevistando, de mi punto de vista, que obviamente todos hemos conocido a alguien que es un patero, a mí yo siento que esas personas son las más inseguras porque no te quieren mostrar quiénes son de verdad, sino quieren que tú creas que ellos son unas personas perfectas o ideales, ¿no? Entonces, también va por ese lado de que no te llega a cuadrar por la cantidad de inseguridades y de halagos que te puede llegar a tirar una persona. Exacto, o sea, por ese lado es, como dijo Brian, nosotros nos damos cuenta al toque, o sea, es bien raro, o sea, nosotros desarrollamos un juego bien clínico el momento de poder hacer procesos de selección, porque interactuamos con muchos tipos de personas, entonces de una al toque lo sacamos y a través no solamente de lo que dice, sino también cómo lo dice, cómo se expresa, qué hace, ¿no? Del lenguaje verbal, no verbal. Mira, Claro, y eso que mencionas de las habilidades blandas, nosotros hablaríamos de inteligencia emocional, ¿no? Cómo está su autocontrol, porque para que hable tanto, eche muchas flores, ¿no? Yo creo que quiero trabajar acá porque es la mejor empresa del mundo, ya, o sea, yo también conozco mi realidad, de repente no soy la mejor empresa del mundo, ¿no? Pero no tienes por qué florearme, ¿no? Entonces, yo lo que nosotros queremos ver en el proceso es qué tanto machas es tú con las competencias de la posición también, en base también a tus experiencias previas. Entonces, yo recomendaría que lo mejor que puedas hacer en un proceso para no caer mal, no generar anticuerpos, porque nosotros tratamos de ser siempre bien escépticos, bien como generar confianza, pero que también no pasarnos tampoco y también que el candidato tenga el pie para poder hacer o decir algo que no forma parte del proceso, ¿no? Sin embargo,
Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Y nosotros tratamos de siempre mantenernos al margen, pero a veces o sea, puedes caer antipático. Y nosotros podemos generar anticuerpos, lo cual no es algo saludable, nunca lo queremos, pero si encontramos a un candidato que tiene actitudes que no son las mejores, definitivamente se genera una barrera, ¿no? Entonces, pero no generada por nosotros. Bueno, la mayoría, yo creería que todos nosotros estamos como que súper abiertos a poder escuchar muchas opiniones y personas, pero también depende mucho el candidato de cómo genera empatía, ¿no? Cómo conecta, cómo hace ese match, y no traspasar esa línea de la confianza, ¿no? Y del ser patero, como ustedes dicen, ¿no? Sí, A claro. mí me parece súper importante eso que dices, que ustedes llegan con un punto de vista un poco escéptico, no de la mala manera, sino del punto de Claro. vista de ustedes representando a la empresa. El proceso de selección es un proceso caro y contratar a una persona es un costo de oportunidad que al final le va a costar caro a una empresa si es que esa persona no encaja en el puesto al que estás buscando, ¿no? Porque Tal cual. darte cuenta a los 3 meses que la persona que contrataste en verdad no era la persona indicada, te sale, yo pienso que carísimo, y ustedes lo deben conocer nadie. No, y es parte Sí, de nuestro claro. rol. O sea, y esto es un tip igual, ¿no? O sea, es un consejo. O sea, nosotros vamos a todos los candidatos que entrevistamos en el momento, si es una grupal o individual, vamos neutrales. Yo y Diego también podemos ir muy buena onda, chicos, ¿cómo están? Me pueden llamar por mi nombre, la idea es que se relajen, que cuenten, no sé, pero somos neutrales. Eso no significa que si tú me respondiste primero la pregunta, pucha, ya tengo un sesgo contigo. Y a ti yo creo que con este sesgo voy a creer que tú puedes quedar porque respondiste primero. Para nada, somos muy neutrales. O sea, entiendo que hay Imparciales. especialistas de atracción que quizás no son tan imparciales o neutrales, como en todo hay personas que no son tan asertivas, pero tratamos de hacer eso. Entonces, no porque tú me digas que conoces, no sé, a tal persona que es mi amigo, o porque le tires muchas flores a la compañía, o todo eso va a ser un plus, ¿no? La idea es ser neutral, muy imparcial y ver efectivamente si haces, o sea, si tus competencias y tu perfil es afín al cargo que están buscando. Esa es nuestra labor. Bravo. Hay otra cosa que a eso le quería agregar antes de pasar quizás a otro topic, que eso me ha sucedido, porque puede ser que uno de los errores garrafales que diga yo también en un proceso de selección o en una entrevista o una dinámica grupal o un assessment center es cuando son personas referidas, ¿no? Porque tú tienes de hecho referidos en el proceso y tú los evalúas porque tú eres súper imparcial y vas a hacer lo mejor, o sea, tú como especialista vas a buscar la objetividad dentro del proceso, pero al momento de la presentación me ha pasado que es como, o sea, yo sé que quiénes son los referidos, yo conozco quiénes están viniendo a mi proceso, pero se presentan y me dicen, bueno, yo soy tal y bueno, y mi tío es el gerente comercial, y mi tío es el gerente, no sé qué. O sí, yo vine a este proceso porque mi papá es amigo del dueño de la empresa. Ah, ya. No, automáticamente le pongo o sea, lo saco. O sea, Sí. porque eso demuestra no solo inseguridad, sino también como hasta Asertividad. un poco, ser un poco pedante, ¿no? También, porque También. decir como, yo vine aquí por esto, ¿no? Claro. Entonces, o Hay sea, un si criterio, vienes, nada que ver. exacto, ¿no? Hay que tener criterio para comunicar las cosas. Si vienes referido por el gerente general, bravazo, ¿no? O sea, pero no lo digas. O No, sea, aparte que ahí te o das sea, es una... cuenta. Ujú. Te das cuenta que el candidato cree, ahí está, ahí te das cuenta. Ese ejemplo que digo es muy bueno, porque tú te das cuenta ahí que el candidato cree que eso es un criterio de evaluación. O sea, él cree que Sí, ser hijo del amigo del dueño de la empresa es un criterio que te va a llevar en el proceso. Eso puede ser, no es un criterio, eso es eh, una situación, es parte del contexto. Pero si tú estás haciendo la evaluación, te vamos a hablar con criterios objetivos. Por eso, a mí, en mi experiencia, cuando me pasan referidos, yo cito los referidos, pero si cumplen con los requisitos del proceso. Soy bien claro con los clientes. Estoy buscando un analista comercial y necesito que sea un industrial. Me estoy inventando. Oye, yo tengo al hijo de mi amiga, que es una amiga que me ha ayudado toda la vida, es amiga de la familia, y el chiquito es abogado. Pero lo puede hacer bien. Sí, está bien, de repente tiene competencias transferibles, pero ¿cuánta experiencia tiene? No, recién está buscando sus primeros trabajos, no ha practicado mucho.
mira, si cumple con los requisitos formales, bienvenido sea y lo voy a evaluar. Pero si no cumple, no lo puedo, es dispararme a los pies, porque es meter a alguien a un proceso donde no cumple con requisitos y es validar que el criterio de ser amigo del amigo suma para la evaluación. Y eso es poco profesional y va en contra, no es ético tampoco. Pero si bien es un error y no es ético y todo lo que nos dices, sí pasa, ¿no? O sea, sí, obviamente, Pasa. como ustedes dicen, referido mata proceso y por más, y ya, digamos que tiene los conocimientos, llega a la última etapa y está él con unos conocimientos y otro pata con otros conocimientos y fácil, el segundo tiene unos conocimientos un poco más altos que el referido. Pasa que contratan al referido. Sí, pero es que ahí creo que es también ir cambiando un poco el chip. Es una tendencia que va pasando ya ahora, el tema de hacer la selección colaborativa, ¿no? Antes la selección era muy, entrevistamos nosotros, entrevista el área decide. Ahora la tendencia va más por, ya, entrevista yo, entrevistas tú, ahora juntémonos y definimos quién queda, ¿no? Yeah. Ahí a mí me ha pasado también de que ya está el referido, está otro y el otro es mejor que este, pero los dos son buenos. Y yo he sido sincero, si en verdad mejor es el otro, digo, para mí él se hace afín al cargo. Si tú quieres ir por él, perfecto. Pero en el informe final, para mí queda el otro. Tú tienes que tener en cuenta qué cosas tiene por mejorar. Cuando esas cosas por mejorar, él no las cierre, es tu responsabilidad. Mi deber como consultor es decirte cuál es el candidato más idóneo. Claro. Ya tú eliges como área con quién quieres trabajar, ¿no? Bravo, sí, es verdad, y el tema de referido mata proceso es un mundo, nos podemos quedar décadas hablando, creo, de ese tema. Pasando a la siguiente etapa, llegas a hacer tu entrevista y viene, creo que, la parte más horrible del proceso de selección, que es esperar a la respuesta. ¿Qué errores? La ansiedad de esperar la respuesta. ¿Qué errores puede cometer una persona en esta ventana de tiempo en la que está esperando a que ustedes le contesten si la hizo o no la hizo? Yo tengo ahí algunas. Diego, dale tú, digo yo. Creo que son las mismas que tienes. Es como, siempre hemos hablado de que cuando estamos, y me ha pasado, y nosotros siempre sugerimos que hacer el follow-up es como una semana después de la última respuesta que tú tuviste de la persona o el especialista de selección, porque es lo más idóneo, ¿no? Porque no solamente es meter presión, sino es mostrar interés. Pero cuando después de esa ya hiciste una y después vuelves a mandar otra y llamas por teléfono y buscas el Instagram y buscas el Facebook y te escriben por todos lados, a pesar de que ya les comentaste que, bueno, nosotros casi, como decía Brian, nosotros también nos debemos a una decisión del cliente interno, ¿no? Y también cuando hablamos en consultora, nos debemos al cliente externo y a veces se demora más en contestar algunas decisiones. Entonces, ahí es donde también se puede generar, y lo entiendo, o sea, algo que nosotros hacemos y que, bueno, que deberíamos hacer todos es generar esa empatía y saber que también el candidato está buscando chamba o quiere cambiar de chamba o tiene necesidades como persona, entonces entendemos esa ansiedad, pero lo ideal tampoco es sobrepasar la raya, porque a mí me ha pasado que me han llamado domingo en la noche, y eso, o sea, yo soy muy transparente con mis datos porque trato de que se genere comunicación horizontal. Entonces, en mi firma está mi celular, está mi correo, mis redes están abiertas, obviamente, porque, bueno, GrowTop es nuestra startup, entonces es importante que puedan conocer quién está detrás, ¿no? Pero eso no da pie, o sea, yo diría que no da pie, es un error muy complejo y muy complicado el que te acosen, ¿no? Porque yo diría que hasta puede llegar a ser acoso. ¿Sabes? Y creo que es lo mismo que tiene Brian. Sí, no, aparte que... ¿Por Instagram alguna vez? Sí, claro. Sí. No, y aparte, complementando eso que dice Diego, tan simple como esto, lo único que tú estás haciendo es evidenciar tu ansiedad, y esa ansiedad existe en tu cabeza. Eso no va a causar un efecto en la realidad, porque si tú eres el candidato elegido, la persona te va a llamar si eres el elegido. Entonces, si no te llama aún, puede ser porque no tiene tiempo, porque aún no has sido el elegido, ¿no? Ahora, si pasa más de 2 semanas, yo te diría que en verdad ya le eches tierrita y es una mala práctica del entrevistador porque no te agradeció. Ese es otro tema. Pero lo que tú haces con perseguir al entrevistador es evidenciar y hacer físico tangible
tu ansiedad, pero eso no va a cambiar nada en la realidad. Entonces, pero ¿qué estaría lo que bien? dice Diego es cierto. Como decía Diego, ¿no? O sea, mandarle un correo fácil una semana después como para tener un follow. Sí, tal cual, tal cual. Y lo peor es que a veces hacen esto, ¿no? De escribirte al WhatsApp o a las redes sociales, seguirte, darle like a las fotos, mandarte un inbox. Si tienes un amigo o dos amigos en común, el amigo en común también te escribe. Oye, mi pata postuló, ¿sabes en cómo va el proceso? Entonces es como, sí, o sea, yo hago el proceso y le voy a responder en un momento, o los fines de semana, domingo, 10 de la noche, ¿no? Eso es lo que no puedes hacer, o sea, es difícil, ¿ah? Con esto no estoy diciendo que es súper fácil, ya uno calma la ansiedad, porque a todos nos pasa, o sea, pero o sea, tengo que decir que es un error, es un error. Claro, hay que saber dónde están los límites. Sí, literal. Bueno, entonces, pasando a la última etapa y al último ejemplo que queremos dar. Tuviste las capacidades y las habilidades y te escogen para la chamba. Comienzas a trabajar y te va bien, y tú como un profesional obviamente quieres empezar a crecer dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué errores ustedes han visto de personas que o de repente quieren moverse muy rápido o algún error, no sé, de que se dan cuenta, algún error que ellos tienen? A buscar un ascenso. A buscar un ascenso, buscar un aumento. ¿Qué errores ustedes ven por ese lado que a la gente le pasa, ¿no? Y a ver, antes de la primera parte de esa pregunta, cuando ¿hay algún red flag al momento de que ustedes ven que una persona cambia de chamba cada, no sé, un año, 6 meses? ¿Cómo es ese tema? O sea, tú ves un CV y dices, este pata ha tenido, sus últimas 3 trabajos han estado un año o 6 meses. ¿Cuál es ese tiempo? Si existe ese tiempo. Yo diría, yo voy primero porque Brian también tiene su opinión al respecto. Yo opino, desde mi punto de especialista y de mi punto de candidato, ¿no? En algún momento también lo he sido, yo no le veo absolutamente nada de raro, mucho menos bueno, estamos hablando de estos últimos años, la situación laboral ha cambiado bastante, ha sido bastante cambiante, ¿no? Las generaciones son distintas. Nosotros somos millennials y nos gusta tener muchos más proyectos. Yo ya con el tiempo dentro de las empresas he empezado a conocer más mi perfil. Antes yo no quería estar en consultoría porque decía, no, yo quiero estar en una empresa, pero desde que llegué a esta última empresa donde yo estoy y lidero proyectos a nivel transnacional, regional, con empresas grandes, dije, ok, mi lugar está en consultoría, ¿no? Puedo ayudar a 10 empresas más que a una, entonces me parece bravazo. Y yo, por ejemplo, yo no lo veo absolutamente nada mal, dependiendo de la posición también diría yo, ¿no? Pero yo no le veo nada malo que pueda tener un año, de ahí busco algún tipo de mejoría, se cambió de empresa, ¿no? Y también, o sea, no tiene que significar mucho para mí, porque si en esa empresa lo aceptaron teniendo un año en la anterior y ha tenido un buen desempeño, aparentemente, entonces, ¿por qué yo tendría que estar generándole o que me salte alguna alarma o alguna alerta o alguna red flag, ¿no? Al contrario, de repente busca más, es más, ¿cómo se dice? Más ambicioso con el tema de conocimiento, ¿no? Y eso a mí me parece no algo negativo, sino también algo interesante. Ahora, con respecto a eso, pueden ocurrir muchas cosas en el mercado laboral. O sea, yo lo he pasado en algún momento. Yo he estado solamente 3 meses en una empresa, no voy a decir el nombre de la empresa, pero fue una pesadilla. Fue la peor pesadilla que me pudo pasar en la vida, ¿no? Y yo salí de una empresa bravaza para aceptar una posición interesante en esta empresa porque era lo que yo en algún momento anhelaba, porque era una industria en la cual quería trabajar. Entonces, me fui y a los 3 meses, literal, acepté una propuesta de trabajo en otra empresa mucho más chévere, pero fue rapidísimo, pero ahí hubo un background y en verdad para mí fue una pesadilla y podríamos hablar de esas prácticas, aprendí un montón, no voy a negarlo, aprendí un montón de gestión humana a raíz de las malas prácticas, pero eso me expulsó a mí a que yo me fuera, pero más que corría, es más, ahí nomás lo dejé, o sea, fue como que ya, vais, cuídense, mi carta no si vais, ¿no? Pero hubo algo detrás. Ahorita lo puedo decir fresh, pero en ese momento cuando yo también hice el cambio, o sea, me costó comunicar que realmente yo salía por un conflicto interno, no mío, sino de la misma compañía.
¿no? Y esos temas legales, de corrupción, cosas así bien complicaditas. Entonces, Heavy metal. hay una historia detrás. Entonces, yo por eso no podría juzgar desde mi propia experiencia, habiendo visto lo que vi. No le podría decir a una persona, oye, ¿por qué has estado 3 meses? No, qué mal, tachado en el proceso de selección. ¿Qué hay detrás, no? También eso tiene que ver mucho con la empatía que nosotros tenemos y tratar de investigar, porque me ha pasado que son excelentes candidatos y de repente han estado 2 meses en una empresa y yo sí me he tomado el interés de decirle, oye, con confianza, ¿qué es lo que ha pasado, no? Y hay a veces a veces mujeres inclusive en algún momento me han comentado que han pasado temas de acoso también, o sea, temas legales, temas complicados, y por eso aparecen en su CV de repente 2 meses, 3 meses, y obviamente las personas a veces les da un poco de temor, a mí me dio temor en ese momento cambiarme tan rápido, porque dije, ya se fregó mi línea de carrera, acá nomás quedé en recursos humanos, y yo tenía mucho, ¿cómo se dice? Mucho anhelo de seguir creciendo, ¿no? Obviamente me fui a crecer a esa otra empresa a la que me pasé, pero le puede pasar a cualquiera, me pasó a mí, Claro. les puede pasar a ustedes también, les puede pasar a cualquier persona, ¿no? Que puede pasar algún conflicto, ¿no? Que no es su culpa necesariamente, ¿no? Lo ideal es investigar. Bravo. Sí, de acuerdo con lo que dice Diego, pero hay que tener claro algo también. Eso de que tú te muevas a los 2 meses, 3 meses, un mes, te pasa, pero no te va a pasar 7 veces, Claro. ¿no? Ajá. O sea, te va a pasar una, máximo dos, que tú te cambies de una empresa a los 3, 4 meses. Pero si tú ves a una persona en un CV que tiene toda su experiencia, solo tiene 4, 3 meses, digo, acá el problema no son las compañías. O sea, acá el problema es la persona que no tiene definida su línea de carrera y yo no quiero sumar a alguien también que a los 3 meses se dé cuenta que no le gusta y se va. Eso es importante verlo, ¿no? Completamente de acuerdo con entender qué pasó detrás y respondiendo a la pregunta que ustedes decían, ¿cuánto es el tiempo promedio? Sin COVID, ¿ah? Porque coyuntura COVID no cuenta, ¿no? Porque obviamente es demasiado injusto ahorita que yo a un candidato lo juzgue porque se quedó sin trabajo, porque es una coyuntura atípica y esto no cuenta. Pero el tiempo creo yo que sí, pues, ¿no? Un año, menos de un año podría ser, pero hay que ver también qué tanta recurrencia tienen esto, como les decía. Ahora, hoy, en tendencia, por la generación millennial, centennial, lo máximo que una persona se queda en una posición, lo máximo son 2 años. Lo máximo. Y esto que un poquito menos. Al año y medio ya empieza a ver qué hago ahora, ¿no? ¿A dónde me muevo? Y esto es muy de esta generación, porque alguien de la generación más antigua, un baby boomer, mi papá ha trabajado 40 años en una sola empresa, en una sola minera. Y a él, cuando se enteró que yo me cambiaba de las 3 empresas que he trabajado, él decía, ¿qué? Oye, tú estás loco, ¿cómo te vas a mover? Eso es ser no comprometido, qué sé yo, ¿no? Son otras cosas. Pero creo que yo, el año y medio es como un año, como que sí, porque aparte, también es un tiempo en el que tú ingresas a la empresa, los 6 primeros meses te adaptas. Por eso las evaluaciones de desempeño en las empresas rigen a partir del 6º mes, ¿no? Desde ahí no puedes evaluar antes menos de 6 meses porque sería sesgado y sería poco asertivo. Entonces, 6 meses te adaptas. El año ya estás adaptado y empiezas a aprender, ¿no? De lo que pasa después del año, empiezas a seguir aprendiendo y vas ejecutando y consolidando. Y ya de ahí, una vez que ya aprendiste, ya sumaste, puedes empezar a moverte. Pero ser un saltimbanqui en todas tus experiencias de 3 meses, 4 meses, tampoco es bueno, ¿no? Hay situaciones como las que dice Diego, de acoso, situaciones donde te explotan y sí, vete, obviamente, pero no creo que en todas las empresas en las que has estado te haya pasado eso. Si eso pasó, el problema necesariamente no son las empresas. Y hay que ver eso también, ¿no? Pueden pasar ambos escenarios. Exacto. Ya, entonces ya para terminar, habíamos hablado con la gente de Instagram y le habíamos pedido que nos den algunas preguntas un poco ping-pong que podamos hacerles. Y si ustedes tienen algunas otras, también nos pueden meterlas al juego. Entonces, en verdad no son muchas, tenemos acá 5 preguntitas y creo que ya hemos hablado un poco de eso. Yo nunca recursos humanos. Yo nunca recursos humanos. Ya, a ver. Bueno, ya hablamos esta un poco, así que no queríamos entrar mucho, pero se ve con diseño, ¿es un no? ¿O es un sí? Depende. Como la palabra de los psicólogos, depende. Eso te iba a decir. El CV con la barrita acá, la barrita azul y la... Claro, en la mayoría no, pero el depende de Diego, ahí dilo Diego, ¿por qué va el depende? Ya.
Depende, porque eso depende de la industria. Por ejemplo, tenemos gente que es de comunicaciones, diseño, gráfico, publicistas, y tienen unos CVs bravazos, pero porque, entendamos, el CV es una comunicas, ya. Si tú eres diseñador y publicista, y tu CV está lleno de un diseño bravazo con una web, con un tema, un dibujo, estás comunicando lo experto que eres en tu materia, por lo tanto, para tu industria sí está funcionando bravazo. Pero si eres abogado y estás yendo con un CV que tiene un dibujo gigantesco morado o rojo en tu CV, entonces no guardas coherencia. Por eso siempre hablamos en Growth del CV coherente contigo, ¿no? Con tu industria. Dale, Brian. Eso no quiere decir que tengas que poner habilidades con barritas y Excel con barritas. ¿Ah? Tu CV puede ser el diseño gráfico, pero el tema de las barritas para demostrar habilidades y conocimientos es algo que creemos que no. Poner el sueldo en el CV. No. Diego decidido. Sí, sí. De frente, ya saben. Mandarle una invitación por LinkedIn a la persona que te va a entrevistar. Por LinkedIn sí. Por LinkedIn. Ya, interesante. Escribirle al reclutador por LinkedIn. También. Sí. LinkedIn, ¿ah? Es más, nos ahorran chamba, porque ahorita estoy buscando a alguien, por ejemplo, una posición y me escriben, ya, dame tu CV una vez. O sea, me ha pasado que me han salvado. ¿Cuántos te van a llegar ahorita después del podcast? ¿Qué cosa? ¿Cuántas invitaciones nos van a llegar ahora después del podcast? Pero sí, está bien. Pero LinkedIn, porque es una red profesional, ¿no? Pero es red profesional. Ahí más allá en otras redes, complicado. Esta es una pregunta que nos hicieron. Y preguntaron, ¿crees que la entrevista es un factor de suerte? No. Yo voy a responder algo. Sí, yo también creo que no. La suerte solo acompaña a la mente preparada. Ajá, buenísimo. Que es verdad, yo también creo que sí. O sea, la suerte, yo creo que la suerte, todos tenemos suerte, pero una persona que dice que ha tenido suerte es porque pudo aprovechar esa suerte que tuvo. Es porque estuvo preparado en una oportunidad. Como dice Brian, estuvo preparado para el momento que esa suerte se dio, ¿no? Sí, tal cual. No sé si tú tienes otras. No, ya le leímos todas. No ya, ahí en eso que decías de la pregunta, no creo que sea con suerte, pero sí creo en algo, y es algo que siempre decimos en GrowTop. Y a ustedes les puede haber pasado si conocen a alguien que le sucedió esto, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo esa persona? Yo postulé y yo tengo más experiencia, tengo más conocimiento. ¿Y por qué quedó él que no tiene tanta experiencia? Oye, ¿cómo va a quedar él si yo sé más? El problema es que él se vendió mejor. Ajá. ¿No? Y eso pasa en una entrevista. En una entrevista a veces uno tiene que, por eso, prepararse es vital, vital, vital. Por eso en una entrevista tú puedes valer mucho y puedes tener una persona que vale mucho más. Pero si tú te sabes vender, sabes decir lo que el entrevistador quiere escuchar, que sea verdad, no que sea mentira, que sea verdad, vas a convencer mejor que quien no sabe cómo venderse y vale mucho más, por así decirlo. Y sí, ese consejo está buenísimo. Y agregando a eso, hay algo que muchos, cuando no, o sea, no especialistas, nos enfrentamos a un proceso, es que hay dos componentes, hay siempre dos componentes en un proceso de selección. El componente objetivo, que lo sacamos a través de todos los sistemas y los instrumentos y las metodologías desde psicología organizacional que nosotros utilizamos para poder identificar el match, ese es el objetivo, porque se basa en una evidencia, ¿no? Científica, por así decirlo. Y el componente subjetivo tiene que ver con el feeling, con el match que también hace el cliente interno, el próximo jefe, con esa terna. Porque en la terna llegan los que cumplen con todo. Entonces, ahí, ¿quién se va a diferenciar? La persona que genere ese match, ¿no? esa más empatía con el cliente interno. Porque recordemos que trabajar es una convivencia. O sea, trabajar es como 48 horas del día. No sé cuántas horas tiene el día hoy, pero cuando estás en la oficina trabajas, convives. Entonces buscas una persona con la que puedas convivir, literal. Las relaciones laborales son como una relación amorosa, como un matrimonio, siempre lo he dicho, ¿no? Donde las cosas están bien claras también, ¿no? Y tóxicas también, relaciones tóxicas. Sí, de pesadilla. Me dieron un consejo demasiado bueno una vez y me dijeron que tú tienes que ser la persona que ese entrevistador quisiera estar en un aeropuerto si le cancelan el avión. Si esa persona pierde su avión, tú tienes que ser la persona con la que le gustaría quedarse hablando.
Qué bueno. Sí, buena. Entonces, claro, pero tú te das cuenta terminar... que eso que acabas de decir es No, muy dale. alineado sí, claro, eso que acabas de decir es muy alineado a lo que hablamos al inicio, de ser auténtico y ser genuino. Porque si tú eres genuino y auténtico, esa capacidad que no tienen todas las personas, pero quien es genuino y auténtico cae bien donde sea. Detrás de un mostrador, quien es gerente, quien es practicante, quien limpia el piso, quien sea, si es genuino y auténtico, cae bien y vas a querer que esa persona esté a tu lado en cualquier problema siempre. Entonces, súper clave eso. Buenísimo. Bravazo, Diego, Brian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para terminar, y pueden pensarla, siempre hacemos la misma pregunta a la gente que entrevistamos, que es, ¿qué consejo se darían a ustedes mismos si recién estarían saliendo de la universidad? Asu. Wow. Ya te puse en jaque, piénsala ahí. Retroceder el tiempo. ¿Qué consejo me daría saliendo de la universidad? Ya, yo ya tengo, ya, ¿sí? Dale, tú primero. Creo, ahí está, ese es un súper consejo. Creo que uno, cuando sale a la universidad, tiene que ponerse a pensar dónde quiere proyectar su línea de carrera. Porque creo que yo inicié en selección y tuve la suerte de que me gustó selección. O coincidí con que me gustó. Tengo amigos que empezaron en selección, lo odiaron. Y luego tenían difícil cómo moverse o cambiarse. Pero el mayor problema que uno hace cuando sale a la universidad es chapar la chamba que aparece. Como quieres chambear, y en mi caso es más limitado el tema porque soy psicólogo y tengo que trabajar en recursos humanos por lo general, pero ponte un ingeniero industrial que puede trabajar en cualquier área. ¿Ya? ¿Qué pasa? Un ingeniero industrial, él siempre ha querido trabajar en planta, me invento, ¿no? En producción, pero le sale la chamba de compras, practicante de compras. Pero como quiere chambear, coge la chamba. Y de ahí se alarga la práctica, lo contratan como analista de compras. ¿Me entiendes? Y ya crea un background de experiencia en compras. Entonces, creo que el mejor consejo es, antes de postular o de elegir la chamba, piensa bien desde ahí, desde ese momento, hacia dónde quieres proyectar tu futuro. Bravazo, Conocerte. Bravazo. Sí, claro. bravazo. Perfecto. Y Diego, tú, ¿te damos un poco más de tiempo? Y, pucha, en verdad, es raro porque, bueno, Brian, comenta a dónde quiere decir. Yo también me hice esa pregunta. Yo terminé mi primera carrera, que fue odontología, y soy odontólogo. Y de ahí, cuando terminé y me gradué, entré a recursos humanos. Entonces fue algo completamente de Dark, de Netflix. O sea, fue una cosa de locos. Lo que me recomendaría es eso, o sea, verificar, yo creo que quizás estudiar un poquito más algunas cosas, siempre que he querido ver más idiomas desde un principio y siempre me dio como un poco de flojera en la universidad, en mi primera carrera, y después cuando estuve ya en la segunda y en la maestría dije, no, ahí sí tengo que estudiar un montón. Ese es el consejo que me daría, y que invierta muchísimo mejor mi tiempo, si bien siempre fui medio chancón, pero yo creo que hubiera podido aprovechar un poquito más. No me arrepiento de eso, pero sí me diría a ese Diego, ¿no? De 21 años, creo que tenía en ese momento, que aproveche muchísimo mejor el tiempo, ¿no? En estudiar más cosas. Bravazo, Diego, bravazo, Diego, bravazo, Brian. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un vacilón como fue en el Grow Talk. Así que gracias a todos también por escucharnos y ya nos estamos viendo. Chao, gente. Eso. Este libro es ideal. ¿Quieres saber cómo mejorar? Escúchate. Sin embargo, es un libro que te va a cambiar la vida.